entrevista exclusiva en Así Amaneció. Arrancamos en esta jornada de viernes conociendo las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional. Está en los estudios de Radio City, aquí en Así Amaneció, el economista Gabriel Martínez Castro, exministro de Estado y ahora candidato a la Asamblea por Guayas, por el movimiento Suma, conocido porque era Jan Topic, precisamente la figura más descollante de este movimiento. Economista Martínez, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un gran saludo a todos los radioescuchas de Radio City y un gran saludo al panel. Qué gusto poder estar con ustedes. Empecemos hablando precisamente de la mención que hice en esta introducción. ¿Cómo le va a Suma teniendo a Enrique Gómez en reemplazo de Jan Topic? ¿Y cuáles son ahora las aspiraciones de este movimiento en función de las próximas elecciones? Bueno, ciertamente el golpe antidemocrático que recibimos, el golpe arbitrario, el golpe de corte dictatorial, autocrático que recibimos fue muy duro. Una decisión terrible y completamente absurda del Tribunal Contencioso Electoral lo dejó afuera a Jan Topic, que tenía grandes oportunidades, pero vemos un panorama en el cual hay muchísimos indecisos y dependiendo de los encuestadores, tenemos entre un 20 hasta un 40% de indecisos. En la de Cedatos hablaban de 60% de indecisos. Entonces todavía el pueblo ecuatoriano no ha encontrado a alguien que realmente lo represente y catalice sus deseos de votación. Entonces creemos que Enrique Gómez entra a este reemplazo, tiene claro un trabajo cuesta arriba, pero sin embargo se está haciendo todo el esfuerzo para poder llevar la propuesta, que es la misma propuesta que tenía Jan, que es la misma propuesta de Jan Topic, simplemente que ahora la lidera Enrique Gómez y que va a seguir con ese plan de trabajo que fue trabajado incluso por Gómez cuando el candidato era Topic. Ahora se invirtieron los papeles, pero creemos que a pesar de lo corto del tiempo y de lo difícil que es posicionar un nombre, vamos a dar la pelea y obviamente hay mucho sobre lo cual trabajar porque el pueblo ecuatoriano todavía no está decidido, indistintamente de lo que digan los dos polos que quieren captar la atención y la discusión. Economista Martínez, ¿Jan Topic hará campaña con ustedes? Bueno, en algunos casos eso es una pregunta para Jan. Él ha sido perseguido por esta administración y creemos que indistintamente de su posición, nosotros estamos haciendo un trabajo con gran receptividad. Cuando nosotros visitamos a los barrios, hemos estado en diferentes sectores de la ciudad y la gente pregunta, ¿quién lo reemplaza a Topic? Porque incluso hasta la papelería estaba hecha con Topic, pero nosotros creemos y vamos a trabajar para que Gómez sea la referencia y obviamente Jan se incorporará si así lo considera pertinente. Pero lo importante es recordar quién fue el que lo sacó la papeleta, que no fue el TCE, sino que fue una orden, una instrucción desde Carondelet, desde la presidencia de Noboa, porque sabían que eliminándolo iban a conseguir esta polarización que le conviene a los dos partidos hegemónicos que intentan llevarse pues incluso gran parte de la asamblea, algo que sería nefasto para el país, porque son dos organizaciones políticas cuyos asambleístas son empleados de los jefes de esas organizaciones políticas, no son representantes del pueblo. Los señores del correísmo le responden a Rafael Correa, los asambleístas de ADN le responden a Daniel Noboa. Nosotros somos asambleístas completamente independientes cuyo único jefe será el ciudadano, no ninguno de estos caudillos políticos. Señor Gabriel Martínez, la semana pasada se lo pregunté por interno, ahora se lo pregunto al aire. Lo que pasó la semana pasada con Jan Topic y el BID, ¿eso afectará al partido? Y también le tengo que preguntar, ¿entonces el BID también está equivocado? Yo creo que lo del BID es algo que ha apelado la familia Topic, en eso ellos tendrán que establecer sus argumentos. Pero entonces no es una persecución. Pero sí hay algo que me sorprende y se lo digo muy claro, cuando uno lee la lista, las empresas, otras empresas ecuatorianas que están ahí como Concermin, es una empresa cuyo representante legal, Ramiro Galarza, está sentenciado por soborno, sentenciado. Entonces, ¿cómo usted está tiene? Fuera del país él está, claro, en calidad de prófugo. Entonces, cuando usted tiene a un individuo que está sentenciado, entonces entiende que lo pongan ahí. Pero ¿cómo a otras personas que no están sentenciados en nuestra justicia? Y otra casualidad más, el señor Roberto Izurieta, nefasto secretario de comunicación de esta administración, el mentiroso que dijo que habían abierto las compuertas de Mazar, ese señor resulta que es vicepresidente de autoridad en el BID.
Esto de aquí es muy delicado, yo no voy a defender esas posturas, pero solamente quiero establecer los hechos. Primero el que he comentado del señor Galarza, sentenciado. El segundo el señor Izurieta, que ya sabemos cuáles son los alcances de él, incluso para mentirle al pueblo ecuatoriano sobre unas compuertas que ni siquiera existen en Masara. Pero le va a afectar a la... Yo no creo que nos afecten absolutamente nada. Aquí hay unos actos que son terribles y lo principal es que la gente desea representantes que realmente sean de ellos propios, no que tengan alguien que los autorice. Vea usted lo que sale en la grabación en un medio digital, en el cual un asistente le da orden de cómo votar a un asambleísta del partido gobierno. Los llaman y les dan órdenes para que voten a favor o en contra del pueblo ecuatoriano, eso no importa, es la orden que reciben. Nosotros, Martínez, de la 23, no tiene jefe más que el pueblo ecuatoriano y nuestra legislación irá en torno a lo que beneficie a los ciudadanos, no lo que llame Nebot, o lo que llame Correa, o lo que llame Novoa, o quien llame. Nosotros queremos diferenciarnos completamente y creo que la gente entiende que hay asambleístas que responden a caudillos partidistas y asambleístas que queremos llegar a trabajar por el ciudadano, no por ningún jefe de bancada. Economista Martínez, buenos días. Ahora sí, hablando de la campaña, ¿cómo hacer campaña siendo asambleísta, aceptando la realidad que tienes un candidato presidencial diferente? Ya no es Jan Topic que podría jalar la candidatura. ¿Cómo hacer campaña como Gabriel Martínez, como asambleísta solo para que voten por ustedes, tal vez no por el presidente? Bueno, nosotros estamos con propuestas muy concretas. Nuestra propuesta, por ejemplo, de la reforma a la ley de educación intercultural, para que en la educación secundaria sea obligatorio dar materias técnicas. Está pegando muy fuerte, porque cuando uno recorre los sectores, ve que estos jóvenes no tienen mayor visión de futuro. Muchos se gradúan sin ningún tipo de habilidad. Muchos dejan incluso el colegio. Otros cuando intentan entrar a la universidad no tienen ningún tipo de posibilidad. Entonces, cuando salen de todo este proceso de educación secundaria sin ningún tipo de habilidad, ¿qué empleo pueden conseguir? De muy bajo nivel, casi que de subsistencia. Nuestra propuesta en esta reforma, y la queremos llevar a nivel de ley para que sea casi política de Estado, es que todos estos estudiantes reciban conocimientos en mecánica, en electromecánica, en programación. Eso dependerá obviamente de la circunscripción, dependerá de lo que pida el mercado en esas zonas, en esos sectores, de tal manera que este joven cuando termine pueda acceder a un empleo porque tiene una habilidad práctica que le agregue valor a su operación, a su gestión, a lo que puede ofrecerle al mercado. Entonces la vida de este individuo cambia. Y hay ejemplos en el sector privado de educación en el cual les hacen hacer prácticas, por ejemplo, en veterinario. Imagínense una cosa tan básica y ahora tan, digamos, demandado, el tema del servicio veterinario. Y este joven que termina su clase, su secundaria, va a trabajar a la misma veterinaria en la que hizo práctica. Entonces es lo que debemos lograr en la educación pública, para que estos jóvenes tengan futuro. Esa propuesta pega mucho. Los servicios de salud, nosotros estamos proponiendo una reforma que se incorpore la negligencia administrativa en el sector salud, que sea penada con cárcel, que tenga una sanción penal. ¿Para qué? Para que todos estos funcionarios administrativos del sector salud, que no derivan a tiempo, que no pagan a tiempo porque están esperando una coima, que no le pagan al dializador, que no le pagan al servicio externo, esa gente sepa que si un paciente llega a morirse por su negligencia o llega a tener una afectación y una lesión permanente, ellos van a tener que irse presos. Entonces creo que ese tipo de cambios están digamos, generando mucha expectativa a nivel de nuestros recorridos y esperamos que la gente tome conciencia de que un parlamento de gente obsecuente y de empleados del poder no va a representar a los ciudadanos y eso debe de cambiar. Si queremos un parlamento de mejor nivel, tenemos que escoger mejores personas. De lo contrario, estaremos condenados al fracaso absoluto como nación. Son las 8:18 de la mañana y estamos conversando con el economista Gabriel Martínez Castro, quien es candidato a la Asamblea Nacional. Economista, parte importante de la candidatura en su momento de Jan Topic y ahora entendemos que se traslada a Gómez es justamente la seguridad. En ese sentido, ¿tiene alguna propuesta que se destaque y que la gente necesita saber? La principal propuesta de seguridad iba al fortalecimiento
de nuestras fronteras. Nuestras fronteras son altamente permeables, tanto la frontera norte, por donde ingresan sustancias sujetas a fiscalización, básicamente drogas, y la frontera sur, por donde entran armas. Y ningún gobierno ha hecho el esfuerzo. Esto obviamente le compete al Ejecutivo, pero tenemos que nosotros presionar a través de la fiscalización. ¿Cuál es el plan de seguridad ahí? Evitar de que se contamine nuestro país, porque no somos productores de drogas, sino que somos simplemente un paso, un tránsito por la que entran y luego utilizan nuestros puertos para salir hacia diferentes sectores del mundo. Entonces, el plan de escudo de Ecuador tiene programado poner destacamentos militares, hacer ya una gran muralla de control digital, de control a través de drones, a través de sensores, para ahí sí capturar la droga, las armas, las personas irregulares que intenten ingresar a nuestro país. Actualmente, usted nunca escucha de una incautación de drogas ni de armas en las fronteras. Mire que eso es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Nunca se escucha eso, todo lo cogen en el puerto. ¿Por qué? Pero transita pues no por el país, entra desde el norte, se recorre todo el país y llega hasta los puertos de Guayaquil. Entonces, si no protegemos nuestras fronteras, vamos a ser permeables. Y de ahí viene algo importantísimo, que es la fiscalización. Y cuando se es asambleísta del gobierno, no se fiscaliza al gobierno. Esa es la realidad. Guayas entrega más de 5.000 millones de dólares en impuestos al erario nacional, en IVA, ICE, ISD, renta. Guayas es la segunda provincia que más aportes hace. ¿Cuánto de eso nos regresa en bienes y servicios? Cuando usted recorre, no hay UPCs. Cuando usted recorre, no hay policías. Cuando usted recorre, no hay militares. Entonces, tiene que existir asambleístas que exijan y demanden que la plata que nosotros entregamos como guayasenses realmente se invierta en la provincia. De lo contrario, todo eso se dilapida en un gobierno central ineficiente, pero los que pagamos, los que nos metemos la mano al bolsillo, cuando compramos así sea unas pilas en la tienda y que pagamos un IVA, entonces tenemos que reclamar por nuestro dinero. Eso no lo va a hacer ningún asambleísta que tenga un presidente porque les da miedo y porque son cómplices de su ineficiencia. Economista Martínez, para ir cerrando este diálogo, evidentemente desde la presidencia siempre se exige o se pide, se aspira más bien tener un bloque representativo en la Asamblea. ¿Ustedes ya han calculado o tienen una estimación de cuántos asambleístas podría llevar suma en una eventual elección del señor Enrique Gómez? Nosotros esperamos lograr conformar un bloque. Tenemos candidatos muy fuertes en diferentes provincias. Está Lucía Pozo en Imbabura, está Pedro José Freile en Pichincha, tenemos candidatos fuertes en Loja, Rafael Dávila. Hay una gran cantidad de personas con mucha experiencia que han ocupado funciones públicas, que no son neófitos en este asunto del sector público y han estado desde el lado del Ejecutivo o desde los gobiernos de autónomos descentralizados, lo cual da una visión diferente. Usted tiene un montón de gente que ahora aspira a ser asambleísta, pero que no ha estado nunca en la función pública, que no ha estado ni siquiera de asesor de algo. Cuando usted tiene gente que ha sido exministro, que han sido exprefectos, en el Guayas, Susana González, también muy fuerte candidata, que ha tenido exlegisladores que están repitiendo con nosotros, diferentes autoridades que ya tienen un conocimiento de lo público pueden hacer una legislación mucho más eficiente, mucho más efectiva, para que no pasemos tiempo legislando con proyectos que no tienen impacto en la vida de los ciudadanos. Entonces, nuestro objetivo es lograr tener un bloque que va a trabajar. Nuestra aspiración es que llegue Gómez a la presidencia, evidentemente, pero si eso no llegase a suceder, por el bien del país, apoyando aquellas propuestas que sean productivas, que sean beneficiosas para los ciudadanos, pero obviamente defendiendo a ultranza las necesidades y las aspiraciones de los ciudadanos, no de un gobierno de turno. Si no es Gómez y solo tenemos opción entre Luisa y Daniel, ¿por quién va a sumar? Nosotros no, nuestra opción es Gómez, así nosotros nos vamos a mantener hasta el día de la elección. Nosotros no estamos pensando, no nos vamos a dar por vencidos hasta dar la pelea y nosotros creemos, nuevamente, vea usted cuánto indeciso hay. El problema es darnos a conocer a tiempo, pero nosotros vamos a esperar el último momento y así como se han dado sorpresas electorales a las cuales nos tiene acostumbrado el país. Ha existido varios ejemplos, Lucio Gutiérrez, el mismo Rafael Correa, el mismo presidente Noboa, fueron sorpresas electorales. Nosotros todavía creemos que con un trabajo
fuerte, con un trabajo claro, con un trabajo conciso y preciso, vamos a lograr tener un presidente que realmente represente a los ecuatorianos y que tenga la capacidad para armar un gran equipo, que es lo que otros no tienen. Las opiniones, las expresiones y propuestas del economista Gabriel Martínez Castro, candidato a la Asamblea por el Distrito número 2, por el Movimiento Suma. Gracias, economista Martínez. Muchas gracias, no se olviden, Martínez, el de la 23. ¿Qué número, en qué? Distrito 2. Distrito 2. Distrito ¿Qué 2. comprende el Distrito 2? Distrito 2 Recuérdeme. es Pascuales, es la entrada de la 8, todo noroeste. Ahí está Montesinaí, Flores de Bastión. Sectores populares de Guayaquil. Sectores populares de Bastante Guayaquil, en seguridad los ahí de cuales usted ahí, me tenemos... No, yo voy con la seguridad que me provee la divinidad y Dios con eso mío. voy tranquilo y con la gente con Sí mucho se cariño. persina, sí se persina. Siempre, yo ya. yo estoy bien protegido Ah, por ya. eso, pero te digo algo, Guillermo, la gente con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, no hemos tenido ningún tipo de incidente y hacemos recorridos a diario. Lo que sí pide la gente es representantes que se acuerden de ellos y no esos políticos que no tienen palabra. A mí, creo que mi ejercicio público, si la gente de algo se acuerda, es de que yo soy un hombre de palabra. 8 de la mañana y 24 minutos. Seguimos en Así Amaneció.